El lienzo en el que nos convertimos, de Kao Sibau. Capítulo 4. Ceremonia de la luna. Chichijima, noche. Esa noche el mundo exhaló. Desapareció el bullicio del día, las gaviotas, las olas discutiendo con la arena, el sol riendo contra sus pieles. En su lugar llegó el silencio, una oscuridad terciopelada cosida con estrellas, cosida con algo que se sentía sagrado. La luna llena de Chichijima era increíblemente grande, suspendida como una promesa silenciosa, lanzando un fuego pálido sobre todo lo que tocaba. Bañó Kominato Kaigan en plata, convirtiendo el agua en mercurio y el tiempo en algo pegajoso y lento. Subieron la colina casi en silencio, sus risas de antes suavizándose en reverencia. Alguien, probablemente Ice, había llamado a esto una ceremonia de la luna, y el nombre quedó. No había un ritual oficial, ni cánticos, ni incienso, solo un acuerdo tácito de estar presentes, completas, honestas y hermosas. Extendieron mantas como ofrendas a la noche. Cada pliegue una revelación silenciosa contra el mundo que momentáneamente habían dejado atrás. Había frutas, lichis pelados en tazones de cristal, fresas azucaradas por el aire marino, ciruelas demasiado maduras que sangraban color sobre sus dedos. Había saque frío en tazas desparejadas, algunas astilladas, todas amadas. Y había velas cortas, gruesas, con el viento apagándolas, que rodeaban su pequeño círculo, como luciérnagas que habían olvidado cómo volar. Nuen se sentó erguida, su espalda recta, incluso cuando el viento desordenaba su cabello oscuro. Sostenía a Nuen entre sus piernas, sus cuerpos juntos y callados. Los dedos de Nuen se movían como pinceles sobre la piel de Nuen, trazando senderos brillantes desde una varita de luz plateada en su clavícula, cruzando su hombro y finalmente descansando justo encima de su corazón. «¿Me estás pintando?», dijo a Nuen, su voz apenas audible sobre las olas. «Te estoy revelando», corrigió suavemente Nuen. Sus labios rozaron el espacio sensible debajo de la oreja de Nuen. Un beso ni urgente ni fugaz, solo un signo de puntuación a la quietud sagrada entre ellas. Aneún giró la cabeza, la luz de la luna atrapada en su iris. «Siempre haces que me sienta como si mereciera ser vista». «Porque lo eres», respondió Nuen, incluso cuando no intenta hacerlo. Una brisa bailó entre los árboles y escucharon el crujir de las hojas como si la noche estuviera contando un secreto. A solo unos metros de distancia, Son y Ice eran lo opuesto a la quietud. Un enredo de extremidades y risas. Son estaba acostada boca abajo, su guitarra a su lado, tocando acordes apagados con los dedos perezosamente. Ice se extendía junto a ella usando la espalda de Son como almohada, ocasionalmente golpeando su columna vertebral con los dedos, como si estuviera probando el ritmo de su propio latido. Un altavoz portátil zumbaba cerca, liberando olas de city pop antiguo, sintetizadores soñadores, líneas de bajos suaves, letras sobre la lluvia de verano y juventud eterna. Cantaban sin saber todas las palabras. «¿Es Kimi no Koto o Kimi no Uta?», preguntó Ice en medio del coro. Son no miró. «Sí, eso no es una respuesta», rió Ice. «Esa es mi respuesta», sonrió Son, finalmente girándose para mirarla. Ice se inclinó y la besó, el tipo de beso que no pedía atención pero la obtenía de todos modos. Un beso que decía: «Hemos sobrevivido a lo peor y ahora estamos aquí».
Más lejos, Mon estaba recostada sobre el regazo de Sam como chocolate derretido. Su cuerpo relajado, sin huesos, sin guardia. Su cabeza descansaba en la curva del muslo de Sam, el cabello extendido en olas perezosas. «Eso parece un cangrejo», murmuró Mon, señalando las estrellas con un dedo. Sam inclinó la cabeza siguiendo la línea imaginaria. «Eso es Cáncer». Mon giró la cara hacia la de Sam, su sonrisa lenta y somnolienta. «Me gusta cómo dices eso. Dilo otra vez». «Cáncer», repitió Sam frunciendo el ceño. Mon cerró los ojos y susurró. «Sexy». Sam soltó una risa. «Eres graciosa». «Y tú estás enamorada de una comediante», respondió Mon abriendo un ojo para guiñarle. La respuesta de Sam se retrasó, atrapada entre la negación y la confesión, pero luego, con el suspiro más suave, lo dijo. «Sí, desesperadamente enamorada. Pero no del tipo vacío. Este se sentía como una respiración contenida, una oración compartida. El mar susurraba nanas en algún lugar. Bombón se movió en su sueño y dejó escapar un suave ladrido, persiguiendo la luz de la luna en sus sueños. Pasaron el saque con vueltas perezosas, sirviendo en las tazas de los demás sin derramar una sola gota. Som peló una mandarina con dedos elegantes, su fragancia floreciendo entre ellas, y le dio un segmento a Ice, quien lo aceptó con un beso en la muñeca de Som. Nguyen encontró pequeñas flores blancas en la hierba y trenzó una corona delicada, presionándola suavemente sobre la cabeza de Aneun. Aneun parecía algo mítica, o tal vez solo libre. Mon trazó letras en la rodilla de Sam con el dedo índice, susurrando la palabra mientras la deletreaba una y otra vez. Tú, 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 tú. Sam no la detuvo. Luego, sin señal, sin decisión, todas se recostaron, sus cabezas sobre los hombros de las otras, sus espinas curvas como comas en una oración que no querían que terminara. Miraron hacia arriba, la luna no parpadeó, no se apartó. Aneun fue la primera en romper el silencio. «¿Deberíamos pedir un deseo?» La voz de Nguyen la siguió como un segundo latido. «Ya lo hicimos, por eso estamos aquí». Aún así, Som apretó la mano de Ice. «No está de más pedirlo otra vez». Mon giró su rostro hacia Sam. «¿Qué pedirías tú?» Sam no se sobresaltó. No pretendió pensarlo. Miró a la luna como si tuviera todos sus poemas no dichos. Que esto nunca tenga que terminar. Todas lo escucharon y ninguna se rió, porque entendieron que esa noche no era solo una pausa. Era una especie de comienzo, un espacio tallado donde podían ser suaves sin consecuencias, amadas sin disculpas, completas sin permiso. Y por ese momento, bañado en plata, bajo un cielo que había visto guerras, pérdidas, anhelos, y aún así ofrecía luz, ellas eran infinitas y suficientes.